La Facultad de Medicina y la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia han preparado esta serie de programas para ofrecerles información actualizada y confiable en cada uno de los aspectos importantes de esta enfermedad. Los expertos que nos acompañan responden a las preguntas más frecuentes de manera que podamos comprenderlas y contribuir a nuestro propio cuidado durante la pandemia. La pandemia ha modificado nuestra vida. Hemos tenido que cambiar la manera en que hacemos todas las cosas en función de una enfermedad que ha causado millones de muertos y un temor constante. ¿Qué efectos tiene esto en nuestra salud mental? Es el tema que abordaremos hoy. Acompáñenos. Diana, muchas gracias por acompañarnos al programa de hoy. Queremos hablar contigo acerca de las consecuencias personales en nuestra salud mental de esta pandemia. ¿Existe alguna situación equiparable a esto que estamos viviendo ahora? Equiparable, digamos que al 100% no, más que otras pandemias, ¿no? O sea, recordemos que este efecto de cuarentena pues no ha sido solamente... recientemente en nuestro siglo sí, pero anteriormente, pues desde la peste negra, etcétera, ha habido confinamiento y aislamiento. Podríamos llegar a pensar un poco que situaciones como entornos altos en violencia, no necesariamente la guerra, porque pensando en guerra, en que sí, la gente está, ¿no?, confinada, tiende a evitar salir, pues muchas veces ahí hay otros intereses de fondo y a veces no es que se proteja a los más vulnerables, ¿no? Cosa que el confinamiento y la cuarentena actualmente es para proteger a las personas más vulnerables a la enfermedad y el extender los contagios. Pensando, por ejemplo, en el caso de cárceles también, sí hay un confinamiento, hay un aislamiento, pero a diferencia del que tenemos aquí hay otros factores que lo hacen aún más difícil. Buscando un poco acerca de esta cuestión, les decía que parcialmente sí se podía equiparar porque encontré una frase de Nelson Mandela que si la escuchamos, ahorita que estamos en aislamiento, podríamos pensar que sí se parece un poco, porque él decía que la vida en la cárcel siempre es igual. Un día es idéntico al que le precede y con esto los meses y los años se confunden unos con otros. Esta situación que estamos viviendo, o sea, puede tener consecuencias directas, ¿no? Sobre lo que estás platicando, pero si ya existía una patología previa, ¿esto puede influir? ¿Qué es lo que están ustedes, los psiquiatras, viendo ahorita? Por ejemplo, anteriormente hay un estudio sobre la influenza, ¿no?, que es la más cercana que tuvimos, que el confinamiento no fue tan largo, y sí se hablaba que los pacientes que tenían un antecedente de alguna patología psiquiátrica tenían 4 a 6 veces más riesgo de depresión o ansiedad posterior al confinamiento, ¿no? Sin embargo, pues actualmente, por lo prolongado de la pandemia, ¿no?, y del confinamiento, pues esto se ha generado que no solamente en los pacientes con algún diagnóstico previo, sino incluso en población general, incluso en niños, ¿no?, han empezado con patología, pero dentro de lo que se ha estudiado, sí hay un mayor riesgo posteriormente. Y lo que hemos visto actualmente en psiquiatría es que también ha habido diferencias entre el personal de salud, ¿no? Dices enfermeras, paramédicos, todo personal de salud, diferencias en cuanto a la patología que presentan posterior al confinamiento. ¿Qué es esta patología en el personal de salud? Sobre todo en el personal de salud hay varias cosas. Una, por el miedo a contagiarse ellos mismos, contagiar a sus familias, hay estrés postraumático, hay también un fenómeno de estigmatización, tanto en personal de salud como en gente que padeció la enfermedad, ¿no?, que tuvo diagnóstico, de repente los vecinos ya no se les quieren acercar aunque se hayan contagiado en marzo del año pasado, ¿no?, ya nadie quiere hablar con ellos, ¿no?
Igual con el personal de salud, hay aislamiento, hay sobre todo burnout, agotamiento, una sensación también como pues de desvinculación de repente con la emoción en el personal de salud, estrés de forma importante que los lleva a mayor tasa de trastornos depresivos, trastornos ansiosos, ha aumentado también el consumo de sustancias, ¿no? Que eso es diferente a otras ocasiones. Escuchaba en alguno de los medios que el insomnio ha sido una consecuencia de esta pandemia, que no estamos durmiendo tan bien, ¿no? Ya sé que dormimos de más o dormimos de menos. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Sí, todos los hábitos, aquí eso es algo bien importante porque el confinamiento nos afecta tanto en nuestro bienestar físico como en nuestro bienestar mental, ¿no? Y algo muy importante que tiene que ver con esto son nuestros hábitos y rutinas, porque muchas veces los hábitos y rutinas los marcaba un poco el trabajo, ¿no? Tienes que dormirte a tal hora porque te tienes que levantar temprano, tienes que ir aquí, allá, a todos lados, y entonces tu cuerpo físicamente incluso se agota, ¿no? Y entonces te dormías temprano, pero actualmente hemos perdido muchas veces esas rutinas. Entonces eso hace que pues mayormente o los chicos tomen sus clases acostados en su cuarto, ¿no? Entonces no se cansan, ¿no? Entonces, al no cansar tu cuerpo, evidentemente cuando tienes que dormir, pues no llega el sueño, porque tu cuerpo le estás enseñando que puede hacer otras actividades que no es dormir acostado, ¿no? Entonces no gastas esa energía. Entonces es de lo que va impactando principalmente, ¿no? Y de dormir mucho, pues muchas veces también tiene que ver con factores hay que evaluar, no necesariamente es regla, pero muchas veces hay alguna depresión, ¿no? Que lo que está generando muchas veces a través del dormir es una evasión, ¿no? O sea, mientras yo duermo, no me acuerdo de las cosas que me ponen triste, de las cosas que me preocupan, ¿no? Entonces, a veces hay que evaluarlo, a veces hay una depresión, porque hemos de recordar que ahorita la verdad se están dando muchos duelos, de los que llamamos duelos complicados. ¿Por qué duelos complicados? Porque normalmente hay un ritual que se sigue posterior al fallecimiento de alguien, ¿no? Que nos ayuda a atravesar por estas etapas de duelo, ¿no? Ritual que se reúne la familia, hay rosarios, está el velorio, está el mismo entierro, está la cremación, dependiendo, y hay un proceso de despedida y un proceso de asimilación, proceso que ahorita no se está llevando. Entonces eso puede llevar a que haya depresiones que no estén detectadas y muchas veces uno de esos síntomas es el dormir más o el comer de más, ¿no? También así como nos pasa con el sueño, la gente o está comiendo mucho o está dejando de comer. Esto, bueno, nosotros somos seres sociales y una de las cosas que está restringida, aunque bueno, tenemos contacto a través de los medios con la familia, una de las cosas que está restringida es el contacto físico. Y bueno, entiendo que si para un adulto es difícil, si quieres ahorita platicamos de cómo puede afectar a los niños, pero pues ha sido un año, ¿no? Un año en el que pues no le das un abrazo a nadie, ni le puedes dar un beso a la familia. Yo creo que incluso este aumento de contagio que hubo hacia el final del año, pues respondió a decir, ¿sabes qué? Voy a ver a mi familia, ¿no? Necesito tener algún contacto afectivo. Sí, la verdad es que como bien dices, somos seres sociales, ¿no? Seres mucho de contacto físico. Hay que recordar que se liberan ciertas hormonas cuando tenemos el contacto físico, sobre todo la oxitocina, que es una hormona que nos genera bienestar, que nos genera tranquilidad, que nos genera esa cercanía, ¿no? Hasta la misma felicidad, ¿no? De repente puedes tener un mal día, recibes un abrazo de alguien, eso ya, ¿no? Regula un poco también esta hormona, compite con nuestras hormonas del estrés. Entonces estamos en una situación de estrés y tensión constante, de incertidumbre, porque algo que afecta mucho también en el confinamiento es la incertidumbre, ¿no? Porque eso diferencia un poco de, por ejemplo, las cárceles, ¿no? Porque por lo menos ahí, salvo que les den cadena perpetua, tienen un tiempo. Vas a estar aquí 2 años, 3 años, 1 año, 20 años, ¿no? En el caso del confinamiento, ¿no? Se decía, vamos a estar 1 mes y se quita, ¿no? Y de repente no, otro mes y otro mes y otro mes, ¿no? Entonces, esa sensación de incertidumbre de quién sabe cuándo, y se iban recorriendo, ¿no? El ingreso a las clases, ¿no? Hasta que de plano, ya este año ya no regresamos a clases presenciales, ¿no? Entonces, esa incertidumbre nos tiene en un nivel de estrés y alerta constante, y no recibir estas
esta parte afectiva que modula un poco este estrés también nos afecta. Igual, dependiendo las edades, ¿no? Pero en adultos principalmente porque es nuestra parte de vinculación, de liberar hormonas que vayan en contra de esta sensación de estrés, ¿no? Entonces, eso en adultos. En niños y adolescentes, por sus particularidades, los va a ir afectando de distinta forma. En los niños, escuchaba yo también en los medios que, bueno, se ha trabajado, digamos, en que los niños puedan tener alguna interacción grupal, porque han estado pues sin tener contacto con sus amigos. ¿Qué nos puedes decir acerca de los niños? De los niños es súper importante, porque en los niños, hablemos preescolares primero, luego escolares y luego adolescentes, ¿no? En los preescolares, el desarrollo de un niño depende casi al 100% de las interacciones. Hay que recordar que en un preescolar es cuando está empezando a hablar, es cuando está empezando a regularse emocionalmente, es cuando está, digamos, aprendiendo a ver los sentimientos, entender los sentimientos de otras personas, ¿no? Empezando a aprender a compartir, y entonces de repente no tienen esta interacción con otras personas. Y el verlos en la pantalla los confunde. Los niños necesitan mucho contacto físico. O sea, los niños hay que recordar que están en un periodo en preescolar de integración sensorial, es decir, están integrando todos la información de sus sentidos. Si no reciben esta parte afectiva también, ¿no? A veces se hacen muy reacios al contacto afectivo cuando van siendo más grandes, ¿no? Entonces, hablando de un escolar, pues dentro de lo principal, lo que es primaria, principios de secundaria, la verdad es que los niños van a la escuela por convivir con sus compañeros, ¿no? La necesidad social es mucho mayor. Claro que les interesa aprender y demás, pero esencialmente van a jugar, ¿no? A sacar la parte de la energía. El juego para los niños es un organizador, es como su vía de escape para todo lo que les puede ocurrir en casa. Y muchas veces hay que recordar que también, en el caso de niños y adolescentes también, la escuela, es un rescatador de lo que ocurre en casa. Entonces muchas veces si había violencia en casa, si las figuras en casa discutían todo el tiempo, no había con quién hablar, muchas veces sus amigos, la maestra, alguna orientadora, eran estas vías de escape y que les ayudaban a contrarrestar esto que ocurría en casa. Durante el confinamiento, pues esto en casa se recrudece, ¿no? Entonces no ocurre esto. Y finalmente en adolescentes ocurre lo mismo que en escolares, ¿no? También es mucha la interacción, pero aquí también es importante que muchas veces está aquí la parte como de la confianza y de la privacidad, ¿no? Probablemente el preescolar sí acepte que le hagan un Zoom con los amigos y esté la mamá sentada ahí al lado y están haciendo el Zoom con sus amigos o están jugando videojuegos con los amigos, pero el adolescente ya no va a permitir o ya no va a querer que esté la mamá ahí, o el adolescente ya tiene novia o novio, ¿no? Y entonces ya es otra la forma en la que les puede afectar a ellos esta parte de la socialización, o muchas veces son hijos únicos. Ahorita el fenómeno que hemos visto constantemente es que cuando tienen hermanos, yo he visto ahorita una reconciliación de hermanos maravillosa, porque pues entonces es el único que tengo para jugar, me reconcilio con él y jugamos. Claro, peleamos, pero jugamos más. Pero los que no tienen hermanos, muchas veces también es mucho más difícil, porque están en un mundo de adultos y no tienen con quién, ¿no? De repente con quién platicar como platicaban con sus amigos o con sus compañeros en la escuela. Y supongo que, bueno, o sea, lo que era una dinámica más o menos funcional en la familia, ¿no? Con todo el mundo estresado, con problemas económicos, con esta incertidumbre de la que tú hablas, se vuelve también en un ambiente difícil, ¿no? O sea, un ambiente donde se respira estrés. Exacto, y además también hay que recordar algo muy importante. Decía que las rutinas son súper importantes. En los niños las rutinas es, pues digamos que lo básico, lo más importante. O sea, que un niño tenga rutinas, que se levante a la misma hora, que se duerma a la misma hora, que coma a la misma hora, casi como relojitos, porque esa rutina en el cerebro de un niño le afianza su confianza, sabe qué esperar del mundo. Entonces, sobre todo escolar y preescolar, ¿no? Ya después se van descomponiendo el camino, preescolar es muy importante las rutinas, y entonces
y los papás no tienen rutinas, ¿no? O sea, porque ahorita a veces a veces el papá tiene que ir a la oficina, a veces descansa, a veces la mamá tiene que ir, a veces descansa, a veces lo atiende uno, a veces el otro, tienen sus diferentes modelos, uno lo conecta más temprano a las clases, otro más tarde, otro, ¿no? Otro a la edad de comer que pide comida y otro comen a las 5 de la tarde, ¿no? O sea, se vuelve un relajo, no se levanta a la misma hora, entonces eso aumenta la sensación de incertidumbre y además, como mayormente luego los papás tienen que estar haciendo el respaldo en las clases en línea, pues la paciencia también de repente no está al 100% porque tienen demandas económicas, ¿no? Demandas laborales y entonces eso hace que la paciencia sea diferente. Y el niño se regula emocionalmente a través del adulto. Eso es algo que a los adultos luego nos cuesta mucho trabajo comprender, ¿no? Y entonces si yo como adulto no estoy regulado, estoy ansioso, estoy triste, estoy enojado, estoy desesperado, eso le transmito al niño y eso me devuelve el niño. Y entonces se vuelve una bola de nieve. Yo quiero que nos ayudes. Este programa está dirigido al público. ¿Qué medidas o qué cosas podríamos hacer para mejorar esta situación que tú nos planteas? Y si quieres, vamos por grupos, ¿no? Los niños, los adolescentes, que me parecen un grupo muy golpeado por la pandemia, porque pues justo lo que está ocurriendo es lo que no les debe de ocurrir, ¿no? Es una época también de libertad, de prueba. Entonces, ¿qué recomendaciones crees que podríamos darle a la gente para que pueda sobrevivir, digamos, emocionalmente en esta pandemia? Claro, por ejemplo, con los niños más chiquitos, con los preescolares principalmente sería, o sea, lo básico serían las rutinas, ¿no? O sea, tratar dentro de lo posible de no romper las rutinas. Tal vez establecimos nuevas rutinas, no les digo que tengan la rutina de como si estuviera yendo a la escuela, pero poner una nueva rutina, pero esa nueva rutina, mantenerla, ¿no? También tener periodos en donde yo sí les sugeriría tener su espacio para las clases, que eso me ha pasado mucho con adolescentes, que tengan su espacio para las clases. De repente el espacio para las clases es el cuarto. Entonces me ha tocado adolescentes que me dicen, es que alucino mi cuarto, porque mi cuarto es mi lugar de estudio, mi lugar de clases, ¿no? El lugar donde me regaña mi mamá, y encima tengo que dormir ahí, como que ya no quiero ver mi cuarto. Si se puede, tal vez no se pueda que tomen clases en otro lugar de la casa, pero tal vez en el cuarto un espacio, que sea una esquina, que diga, bueno, esa es mi esquina de la escuela, de todo eso, pero es diferente al resto de mi cuarto. Porque antes el cuarto del adolescente era el refugio, ¿no? O sea, ahí llegaba y se encerraba, pero ahora ya se perdió ese refugio. Bueno, pues regresemos al preescolar. Primero las rutinas, eso es algo súper importante. El que tengan rutinas, ya sea que las vuelvan a establecer. El que tengan, igual el preescolar si está tomando clases o espacio para clases y que sea solo exclusivamente para clases. Que tenga periodos donde hagamos actividades diferentes con el preescolar, para que no vea que todo es regaño y todo es la mamá o el papá enojados, sino de repente ponerse a cocinar alguna cosa, ponerlo a dibujar, ¿no? Ponerlo a ayudar a hacer labores en casa, que a los preescolares les encanta que barren y que limpian, ponerlos a hacer, ¿no? Otras actividades en donde haya cierta convivencia con los miembros de la familia, ¿no? Y muchas veces entender de repente que van a tener, ¿no? Porque el preescolar tiene una energía, ¿no? Y entonces buscar formas para que desahogues esa energía, aunque sea correr dentro del cuarto. Hay muchos programas en internet de juegos y ejercicios para preescolares que pueden hacer ejercicios junto con el adulto y eso los divierte mucho a los niños y se mejora el vínculo, porque muchas veces al tener este rol de mamá o papá maestro, ese vínculo con el hijo se va perdiendo, ¿no? En el aspecto del escolar, igual, ¿no? En el escolar las rutinas continúan siendo muy importantes. Aquí sí limitar el tiempo en las pantallas. Bueno, en el caso de preescolares también, por obviedad hay que limitarlo, ¿no? El tiempo de las pantallas. Y en el escolar mucho más, porque ellos pues ya manejan el internet al 100% y todos los aparatos electrónicos al 100% y los videojuegos. Entonces muchas veces hay que también, sí, que tengan la oportunidad de jugar y demás, porque a veces hay muchos juegos en donde interactúan en línea con sus amigos, ¿no? Y eso les remonta un poco a cuando se divertían en las clases, en los recreos y demás. Pero siempre también con un poco de vigilancia, porque hay algunos videojuegos que de repente pueden conectarse adultos, entonces sí, ¿no? Restringir el tiempo en pantallas, sí permitir pantallas, pero restringir, poner horarios en las pantallas. Y probablemente hasta hacer, ¿no? Buscar la conexión o que tengan la interacción con sus compañeros, ¿no? Ya sea
pues aunque sea por Zoom, ¿no? Que se conecten con ellos, que los vean, que puedan jugar con ellos, ayudaría mucho al escolar, igual al adolescente. En el adolescente también buscar otro tipo de actividades que le gusten, ¿no? Por ejemplo, digo, yo sé que la mayoría ahorita sí está todo por Zoom, pero bueno, puede ser desde aprender un instrumento, aprender otro idioma, clases de baile, el ejercicio también, rutinas de ejercicio, incorporarlas en los adolescentes ayuda muchísimo, porque el ejercicio por sí solo te baja la ansiedad, mejora concentración, mejora esta sensación de bienestar, les ayuda en esta parte de centrar metas. Entonces, incorporar el ejercicio en los adolescentes también sería una excelente opción. Y en los adultos, que son los que tendrían que poner orden en todo esto, ¿no? O sea, establecer una dinámica. Tratar de mantener rutinas, porque luego los adultos tendemos a descuidarnos mucho, ¿no? O sea, como que podemos establecer rutinas para todos, pero menos rutinas para uno. Y de repente lo que se ha visto con el home office es que tendemos como a transgredir nuestros horarios, ¿no? Si bien antes se acostumbraba a que te llegaban los WhatsApp y los correos hasta cierta hora, ¿no? O sea, hasta tu hora laboral, como que ya era mal visto que eran las 10, 11 de la noche y alguien te mandara algo del trabajo, ¿no? O ya la gente se medía y decía, ay, no, ya mejor, mañana que lo vea en el trabajo le pregunto, pero ahorita te pueden llegar a la 1 de la mañana, 12. Los domingos en la noche. Los domingos en la noche, entonces sí es importante restringir también el poner nosotros ese límite, ¿no? Igual te llega, pero tú lo contestas hasta el día siguiente, que es tu horario laboral, ¿no? No estar pegado porque entonces transgredes tus sueños. Si tú utilizas aparatos electrónicos antes de dormirte, también contribuyen a este insomnio que estábamos hablando. Entonces, y también darte a ti espacios, sobre todo aunque sea, yo les digo a veces a las mamás, aunque sea cuando te metes a bañar, ¿no? Date tus 5 minutos Milky Way, que digas, es que aquí ya nadie me hable, ni contesto teléfono, ni nada, ¿no? Aquí hagan de cuenta que no está su mamá 5 minutos. Y ese es el momento, ¿no? Estar, porque de repente el sentir esa sensación que estás disponible todo el tiempo para todo el mundo desgasta. Y no nos damos esos periodos de descanso. O algo que se ha visto mucho en la pandemia, es que la gente se siente culpable de no estar haciendo alguna actividad. De los que están de repente confinados, dicen, no, pues es que tengo que estar, como que tuvieran que estar haciendo algo todo el tiempo. Entonces también en el adulto bajarle eso, porque obviamente si yo estoy estresado, todo esto que les hablo de poner orden, poner rutinas, pues no va a salir, ¿no? Hay otro grupo de la población que al revés, o sea, cuando se pone el semáforo en naranja o aunque no esté en naranja, tienen que seguir trabajando, ¿no? Le debemos a muchas de estas personas, los que podemos estar en confinamiento, que persistan, digamos, algunos servicios. Y esto debe producir igual una enorme cantidad de zozobra por la posibilidad de contagiarte. ¿Qué sucede aquí y cómo crees que podríamos ayudar a la gente a lidiar con esto? Sí, normalmente lo que se ha visto ahí es sobre todo vivir en estrés agudo, ¿no? Por tener que salir y regresar y pensar que está la posibilidad de contagiar, los sentimientos de culpa de repente de tener que dejar a los hijos encargados con alguien, ¿no? O de repente solos y pues ver si ojalá se conecten a su clase, ¿no? Entonces lidian con estos, ¿no? Con estos sentimientos y con esta incertidumbre, que obviamente eso a la larga genera también agotamiento, genera síntomas depresivos, síntomas ansiosos. Muchas veces la gente tiende a contender con esta ansiedad y este estado de ánimo con sustancias, ¿no? Por eso ha incrementado el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, sino hasta de otras drogas durante el confinamiento, ¿no? Entonces, principalmente hay quienes hablan sobre todo de una que le llaman como caja de herramientas psicológicas, ¿no? Para este grupo y para el personal de salud. Dentro de estas que ponen muchas veces es sí hacer algún tipo de actividad de relajación, ya sea, hay muchos cursos para población en general y personal de salud gratuitos sobre mindfulness, yoga. El mindfulness es esta atención plena de centrarte en el momento, porque muchas veces también ellos sufren por estar pensando
a futuro y la angustia a futuro o al pasado y están, ¿no?, culpándose, y entonces es centrarse en un objetivo, ¿no? También, por ejemplo, fortalecerse muchas veces a raíz de esta situación, ¿no? El hecho de estar con la información adecuada, con la protección adecuada, con las medidas, ¿no?, digamos, de lavado de manos, de estar utilizando el gel, que eso reduce la posibilidad de algún contagio, tener ciertas medidas al volver de casa, ¿no? Y entonces eso ayudará a ir bajando la angustia de poder contagiar a otras personas. Puede ser hasta que se sienten a jugar juegos de mesa con los hijos, no diario, una vez a la semana, o que sea, ¿no?, o que salgan a caminar, regresando de trabajar, salimos a caminar todos con nuestra careta, cubrebocas y damos 1 o 2 vueltas. Claro, si no es a las 10 de la noche, no, pero si no, si es un poco antes, ¿no? Tener esos momentos, no digo horas, ¿no?, 15 minutos, ¿no?, de hacer alguna actividad que a ellos les pueda gustar o les relaje, hasta incluso conectarse en ese momento con la familia y hacer reuniones todos los viernes con la familia. Yo ya espero el viernes para conectarme con mi familia, ¿no?, o conectarme con mis amigos. Eso también puede ser otra opción que los ayuda a sobrellevar. Y bueno, una última pregunta sería, desde luego, si empiezas a tener estos problemas de insomnio, si tienes ansiedad, si te sientes deprimido, si tuviste algún duelo cercano y pensaríamos que es bueno que veas al psiquiatra o al psicólogo, y entiendo que estos servicios durante la pandemia se han incrementado y es posible tenerlos vía Zoom. ¿Qué nos dices sobre eso? Sí, hay muchísimos, de hecho, de la Secretaría de Salud hay muchísimas, y tanto de la UNAM, hay muchísimas líneas de atención psicológica gratuitas, muchas de ellas, porque también se entiende, obviamente, pues que mucha gente ha quedado desempleada, ¿no? Y entonces de repente el costear una atención de salud mental resulta costoso y difícil, ¿no?, y frustrante. Entonces hay líneas de atención tanto por Zoom, telefónicas, algunas instituciones han implementado un sistema de atención que le llaman telepsiquiatría, que es a través de otros sistemas, no necesariamente Zoom, ¿no?, donde tienen ciertas protecciones y restricciones, porque a veces da ese miedo de que lo que yo diga puede estar, ¿no?, grabado en alguna parte. Entonces hay mecanismos de protección, pero sí, lo ideal es eso. Y les digo, también hay muchas asociaciones también que han implementado, por ejemplo, terapias de grupo en adolescentes, ¿no?, terapias de duelo COVID, porque es muy específico el duelo COVID versus otros tipos de duelo, ¿no? También terapias de grupo igual hasta para mamás, porque esos también ayudan mucho. El hecho de saber que no eres la única persona que se está sintiendo mal, que se está sintiendo sobrepasada, que se está sintiendo cansada, que tiene ese conflicto en que a veces no amo a mis hijos, pero ya no los quiero ver porque los veo todo el día, no sé, eso ayuda mucho. Entonces hay grupos también y gratuitos igual, ¿no? Puede ser que muchas veces no se requiera más que algo de psicoterapia, pero es importante detectarlo a tiempo, precisamente para evitar que se haga algo crónico, ¿no? Se ha estado hablando de síndromes neuropsiquiátricos post-COVID, ¿no? O sea, cuando está la infección, ¿no? Termina la infección, muchas veces de estos síntomas que quedan residuales, o sea, ya no estoy enfermo, ya no estoy contagiando, pero residual a la enfermedad me quedan síntomas neurológicos. Entonces se habla tanto de esos síntomas neurológicos, pues sobre todo se habla de deterioro cognitivo. De repente presentan un conjunto de variables cognitivas donde les cuesta trabajo poner atención, concentrarse, olvidan cosas, están distraídos, se sienten aletargados, ¿no? Entonces es de lo que más se ha hablado, o también incluso de síntomas depresivos posterior. Y en el caso de aquellos que estuvieron hospitalizados, hasta estrés postraumático, porque lo que vive una persona... Hay que recordar que también la hospitalización, al igual que el duelo, es sui generis. La gente que hospitalizan por COVID la hospitalizan sola. Te agradecemos mucho, Diana, que nos hayas dado esta entrevista. Nos has dicho cosas muy importantes, cosas que podemos hacer para sobrevivir y cuidar nuestra salud mental en esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias.